Y en esta oportunidad conversamos con el doctor Luis Palmarino, a quien saludo y desde ya le agradezco por compartir este contacto vía Zoom, él desde Buenos Aires, República Argentina, nosotros desde la ciudad de Mercedes en el departamento de Soriano, pero hablando de un tema muy específico, como lo es el del implante capilar, algo que ha ido avanzando con el transcurso de los años y es una temática que se pone sobre la mesa y ya vamos a ahondar, vamos a tener esa posibilidad de ahondar en detalles con el doctor Palmarino. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto, un ¿Qué tal, placer. Desde Martín? hace ¿Cómo un par de estás? años que nos conocemos y está bueno generar este intercambio. Totalmente de acuerdo con vos. Y bueno, después de todo esto que pasamos de la pandemia, la verdad que tengo muchas ganas de ir para Uruguay, un país que quiero mucho, aprecio mucho y me gusta realmente ir para allá, así que pronto estaré por Uruguay. Me imagino que de a poco se van reactivando las cosas. Hemos mantenido contacto casi en forma permanente, esperando que pasen los días, las semanas, los meses, pero como que uno ya observa con un poco más de esperanza de que comenzamos a caminar en esta nueva normalidad, como así se le llama, ¿no? Exactamente, acá en Buenos Aires estamos prácticamente con todas las actividades como la prepandemia. Ya abrieron los hoteles, los restaurantes, los teatros, cine, el público en el fútbol, por ejemplo, con aforo del 50%. Y bueno, todas las actividades están resurgiendo y ahora, bueno, se abre el turismo a partir del 1 de noviembre para todos este, la gente que quiere venir a hacer turismo, los extranjeros, países limítrofes y no limítrofes, ya directamente con el esquema de vacunación completa, sí, no se le pide, digamos, PCR ni nada, porque ya al tener el esquema completo pueden venir. Y eso facilita que la gente de Uruguay, que previo a la pandemia se venía a operar masivamente acá a Buenos Aires, ahora pueda hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Luis, en tu caso hace 20 años que estás trabajando en el rubro, que como lo manifesté en el comienzo de la nota, ha ido creciendo o al menos se consulta mucho más, dejando de lado esas barreras que antes existían para hablar justamente de esta temática, la temática que tiene que ver con lo netamente capilar. ¿Cómo has ido viendo la evolución en sí? Mira, yo inicié el tema del implante aproximadamente en el año 2000, 2001, cuando recién comenzaba todo esto, ¿no? Antes hacíamos, imagínate en ese entonces, la técnica antigua, que era la técnica de la tira, donde se hacía un corte de 20 25 centímetros, suturábamos el borde superior con el borde inferior, se separaba uno por uno las unidades foliculares y se implantaban. Y daban muy buen resultado. El tema es que todo fue evolucionando y la medicina evoluciona, el mundo evoluciona y uno se tiene que adaptar a esa evolución constante, no solamente en la parte de la medicina, sino también tecnológica, en todos los ámbitos. Y bueno, hace ya varios años se está haciendo la técnica FUE, donde directamente se extraen las unidades foliculares una por una, no se realiza el corte, con lo cual no te queda la cicatriz. Y una cosa muy importante es que el posoperatorio, digamos, es mucho mejor, sin dolor, con lo cual el paciente tiene un confort intra y posoperatorio muy distinto a lo que tenía antes. Entonces fue evolucionando la técnica y también, bueno, obviamente, mucha gente se animó a hacerse el implante. Antes era un tabú hacerse un implante capilar porque no querían. Ahora ya es algo normal hacerse un implante. Y es más, generalmente son hombres, ¿no? Los hombres no tienen temor o pudor de decir me hice un implante, todo lo contrario. Yo hoy en día el 90% de los pacientes que opero son todos derivados de pacientes que operé, ¿sí? Ujú. Eso es porque, bueno, si vos haces las cosas bien, correctamente y haces trabajos de excelencia, y no solamente eso, sino el seguimiento postoperatorio directamente. Yo me comunico directamente con los pacientes vía WhatsApp antes y después de operado, y eso le da confianza para todo lo que es el postoperatorio. Entonces, hoy en día hacerse un implante te cambia la vida en nada, en una tarde, en 6 7 horas, 8 horas, y realmente tiene mucha repercusión en la vida del paciente. Yo digo Ujú. paciente porque para mí la calvicie es una patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque te Bien. provoca trastornos, por ejemplo, en relacionarte con la gente, en el trabajo. Hay algunos que me dicen, y porque el pelo se me vuela, se viene el viento para acá, o digamos que
si llueve se nota en la pileta. Entonces, todo eso, todas esas inseguridades o todos esos, digamos, complejos desaparecen con el implante. Ahora, Luis, ¿pensás que con el transcurso del tiempo el hombre o el paciente o la persona en general, porque perfectamente podemos hablar de mujeres también, pero han ido perdiendo la vergüenza a la hora de abordar un tema de esta naturaleza? ¿Ha cambiado? Yo creo que sí, que cambió y cambió mucho. Hoy en el mundo que vivimos, todo esto que estoy haciendo con vos, esta entrevista, todo lo que es la tecnología, el acceso a redes, hoy en el mundo de hoy tenés que ser y parecer, ¿sí? O sea, yo no podría hacer implante capilar si me faltaría pelo, tengo que tratar de estar bien, de mantenerme bien, saludable, físicamente saludable también, o sea, tenés que dar el ejemplo, ¿sí? Entonces, hoy el hombre y la mujer quieren estar bien, verse bien todos los días, y el verte bien también te levanta esa autoestima y afrontás el día de otra forma, de otra manera. Pero bueno, obviamente que hay diferencias psicológicas, algunos que le afectan más y otros que le afectan menos, pero la mayoría, digamos, los que vienen acá, si yo te hago un resumen, vienen todos, de 18 años hasta 75, 78, 80 años, operé todos, ¿sí? Obviamente que la franja que más opero es entre los 30 y los 60. Ujú. O sea, no hay Eh, edad para tratar el tema ligado no, a la estética de la persona. no, Es algo que siempre genera interés o interés cada vez más. exactamente, no hay edad. Lo que sí, por ejemplo, el enfoque que yo hago, no es lo mismo un paciente de 22 años que un paciente de 55 o 60 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el de 22 años, que viene con un grado de calvicie, suponé que el grado de calvicie es del 1 al 7, ¿no? Donde 1 son pequeñas entradas y Ujú. 7 es todo de adelante para atrás, y ahí tenés todos los intermedios. Suponé que viene grado 2, que son pequeñas entradas. Yo a ese paciente tengo que ver si es joven, qué zona donante tiene atrás, cuánta densidad tiene en el área donante. ¿Por qué? Porque si yo le hago un implante en forma muy apresurada, lo que va a pasar es que después el reservorio, el capital capilar que tiene atrás, para el futuro, porque si él tiene antecedentes de alopecia androgenética, el pelo se le va a seguir debilitando si no hace un tratamiento. Entonces yo tengo que asegurarme de tener un capital capilar para que después pueda colocarle, trasplantarle folículos en esa zona que en el futuro se le puede llegar a caer si no hace un tratamiento, ¿sí? Entonces, como ves, el tema del implante tengo que abordar a cada paciente de forma diferente, con muchas variables, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene hoy por hoy? Me imagino que mucha y tú lo vas a definir a la hora de analizar, pero el estrés que hoy tenemos o que vivimos las personas de todas las edades, más allá de que también juegue su rol lo hereditario en cada ser humano, ¿no? Y siempre termina hablando de lo que es la calvicie en sí. ¿Cómo lo analizas a este Bueno, acá, punto? exactamente. Yo por ahí tengo que hacer una definición, voy a tratar de ser claro para que la gente entienda, digamos, Bien. el causa de la alopecia o la calvicie, ¿sí? Ujú. La alopecia se llama androgenética, significa que hay un factor genético y uno hormonal. Se dice que el 80% de los pacientes que sufren de calvicie vienen de herencia materna y el 20% de herencia paterna. Claro. Con lo cual esto va en contra de lo que muchos creen, que por ahí el hombre dice, no, mi papá es calvo, o te dicen pelado y yo voy a ser pelado. No, es esa la incidencia, 80 y 20. Y la alopecia androgenética básicamente es porque hay una hormona que se forma que se llama DHT o dihidrotestosterona, ¿sí? Suponiendo que un paciente sufre de calvicie en esta zona y tiene pelo fino, si yo examino un folículo de esta zona, un folículo enfermo, se va a ver que la hormona testosterona se convierte en dehidrotestosterona o DHT por acción de una enzima, una proteína que se llama alfa-5 reductasa. La dehidrotestosterona se va acumulando progresivamente en esos folículos y ese folículo se va a ir enfermando cada vez más. Nosotros lo llamamos distrofia folicular progresiva. Un pelo cada vez más, eso se traduce visualmente en un pelo que se va afinando, cada vez más fino, y las unidades foliculares, que son de 3 y de 4, se transforman en una de 2, una de 1, hasta que desaparece completamente y se muere el folículo, ¿sí? En cambio, el pelo de la nuca y los laterales no tienen la alfa-5 reductasa porque no está la información genética. Entonces, Claro. al no formar la dihidrotestosterona, ese pelo, cuando vos ves gente en la calle que le falta pelo, ves que el pelo de acá lo tiene perfecto y acá no. ¿Por qué? Justamente por esa razón química.
Entonces, cuando este pelo que es sano y fuerte, vos lo trasplantás en una zona donde no tenés, va a dar resultado, obviamente, porque conserva las propiedades intrínsecas. Eso es la alopecia androgenética. Ahora bien, también está la alopecia por estrés, donde el folículo, por ejemplo, el pelo tiene una fase de crecimiento, de meseta y de caída. Cuando uno sufre una situación de estrés determinada, el pelo va de la fase de crecimiento a la fase de meseta a la fase de caída. Eso hace que el pelo se caiga, pero no necesariamente ese pelo que se cae no significa que después no vuelve a nacer si es un folículo sano, ¿sí? O sea, el estrés, la caída por estrés puede darse en cualquier paciente, ya sea que tenga alopecia androgenética o no. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos al estrés de la vida cotidiana. Entonces ahí tenés que hacer una vida saludable, comer saludable, o sea, una dieta equilibrada, tratar de hacer actividad física 30, 40 minutos por día, aunque sea una caminata, ¿sí? O andar en bicicleta, pero bueno, es difícil en los tiempos que corren hacer eso. Pero bueno, uno tiene que tratar no solamente por el pelo, sino por Claro. todo el resto, que es lo más importante, digamos, la parte cardíaca, respiratoria, todo eso tiene que tener un equilibrio para que uno funcione bien, ¿sí? Porque el cuerpo es como nosotros somos como un auto, donde el motor es el corazón, y si no cuidamos ese motor, el resto va a andar mal. Entonces hay que tener una serie de cuidados que obviamente es muy difícil hoy en día, te vuelvo a repetir, con el ritmo de vida que tenemos, ¿no?